Panorama judicial y político del país. El juzgado de investigación preparatoria de la Corte Suprema, a cargo del magistrado Hugo Núñez Julca, ha declarado fundado el pedido de la parte civil de no aplicar el indulto humanitario en favor de Alberto Fujimori. Se adjunta la resolución y además se señala que el juez ya giró las órdenes de ubicación y captura contra el expresidente Fujimori a fin de que sea reingresado al establecimiento penitenciario que designe la autoridad competente, es decir, el INPE. En la información de último minuto se anula entonces el indulto al expresidente Alberto Fujimori. El pedido de revisión de la convencionalidad del indulto lo habían hecho precisamente los familiares de los casos Barrios Altos y La Cantuta, aun cuando el abogado del expresidente Fujimori había dicho que no procedía porque era cosa juzgada. Sin embargo, el panorama ha cambiado. El abogado de IDL, Carlos Rivera, está en el contacto telefónico y nos ayuda a comprender esta variación, esta decisión de la justicia. Doctor Rivera, gracias por atendernos. Buenos días, un gusto de conversar con ustedes. ¿Cómo asumen ustedes, cómo toman esta decisión que de alguna forma se esperaba ya simplemente la parte resolutiva y hoy día que se notifica? ¿Cómo asume usted también que ha seguido de cerca el caso de los familiares de las víctimas? Mira, en realidad tomamos con satisfacción, pero con tranquilidad. Nos parece que es un triunfo de carácter judicial, nos parece que es un triunfo de la justicia y del derecho de las víctimas de hacer la petición de anulación del indulto, porque desde todo punto de vista, sobre todo desde el punto de vista de derecho, este indulto no correspondía y respondía más a intereses políticos de carácter subalterno que han sido acreditados no solamente en el procedimiento ante la Corte Interamericana, sino que ese procedimiento nos permitió tener instrumentos de derecho internacional que ya fueron declarados en la resolución de la Corte Interamericana del 30 de mayo de este año, y con esos instrumentos es que nosotros pudimos acceder a iniciar un procedimiento ante la Corte Suprema de Justicia, que es el que ahora tiene las consecuencias que estamos en este momento analizando, en el sentido de que la Corte Suprema se ha convencido que efectivamente los argumentos de derecho interno y de derecho internacional descalifican de una manera absoluta ese otorgamiento de indulto y por lo tanto esa es la razón por la cual se está declarando fundado nuestra petición de declarar nula la resolución de indulto el 24 de diciembre del año pasado. Doctor Rivera, cuando se aplica un indulto, básicamente estamos hablando del perdón del acto cometido. En este caso, ¿sobre qué se actúa? ¿Sobre la legalidad de ese indulto que se le otorgó en diciembre? Exactamente, el cuestionamiento que se ha hecho tanto desde el derecho interno y desde el derecho internacional es justamente a la legalidad. Nosotros argumentamos dos cosas centrales. Uno, es que los procedimientos internos han sido incumplidos y han sido violados sistemáticamente en el tiempo de duración del procedimiento, ¿no es cierto? Sobre eso también hemos alegado una razón política de que era evidente y que se acreditaba con información de carácter pública que el indulto había sido parte de una negociación política entre el presidente de la República y miembros de la bancada de los Avengers liderados por el hijo del condenado. Y en segundo lugar también hay un cuestionamiento a la convencionalidad, ¿no es cierto?, de esa decisión. Exacto. En el sentido de que la jurisprudencia de la Corte... convencionalidad que precisamente fue el argumento que se utilizó para solicitar la revisión. Doctor Rivera, por favor, mil disculpas, hacemos un alto porque desde el Congreso de la República hay reacciones. El congresista Carlos Bruce está declarando. Le pedimos un segundo, por favor, no se vaya de la línea telefónica. Estos pasos dados para el indulto fueron cumplidos o no, y la Corte del Perú se ha pronunciado. Sin embargo, es una facultad del presidente, pero como hemos acatado el fallo de la Corte Interamericana, por lo tanto quedaba en manos del Poder Judicial decidirlo, y el Poder Judicial ya lo decidió. Lo que están diciendo es que no estuvo bien dado, ¿no? Que no es aplicable un indulto humanitario. Es lo que dice el Poder Judicial. Sin embargo, la Constitución dice que el presidente tiene esa facultad, pero cuando el Perú ha aceptado el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya el tema de la facultad del presidente quedó de lado y simplemente se le dejó a la Corte que diga si están bien dados todos los procedimientos y si es que fue humanitario o no. Y al final el Poder Judicial se ha pronunciado, solo queda acatar eso. Una atribución del presidente congresista Bruce, eso no quita pues que se considere que el indulto estuvo mal aplicado. ¿En qué parte de la Constitución dice
que el presidente puede dar un indulto, algunos pueden ser bien aplicados y otros mal aplicados. La Constitución dice que el presidente puede dar un indulto. Lo que la Corte Interamericana ha dicho, sí, pero que sea el Poder Judicial peruano el que determine si realmente se lo merecía, si era un indulto humanitario o no. Y el Poder Judicial peruano ya se pronunció. ¿Cómo toma esta decisión que ya está indicando se tiene que acatar, tomando en cuenta que el expresidente Kuczynski fue quien le dio el indulto al expresidente? Yo estoy entre el grupo de los peruanos que pensaba y pienso que ya 12 años de prisión al expresidente Fujimori fue suficiente para una persona que ya es un anciano. Pero en vista de este fallo del Poder Judicial, por más que me guste o no, sí creo que eso hay que acatarlo, y es lo que corresponde a un Estado de Derecho. ¿Usted lamenta en todo caso esta decisión? Porque ya han indicado que hay una orden de captura. Sí, es una orden que hay que acatar. Insisto que yo estaba entre el grupo de peruanos que pensaba que ya 12 años de prisión y considerando que el señor Alberto Fujimori ya es un anciano, como que ya estuvo bueno, pero hay que acatar los fallos del Poder Judicial. Estamos en vivo para Canal N. Le preguntaba hace unos minutos, esto lo que dice el Poder Judicial es decir, estuvo mal dado el indulto de Pedro Pablo Kuczynski en su momento a Alberto Fujimori. No, no se olvide que la Constitución peruana dice que el presidente puede dar un indulto. No dice que tiene que ser de tal manera o tal otra, simplemente que está facultado, tiene ese poder. El presidente dio el indulto, hay personas que cuestionaron este indulto, que no se lo merecía, que no era humanitario, y esto fue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo, mira, ¿sabe qué? Eso que lo determine el Poder Judicial del Perú. Y el Poder Judicial del Perú se ha pronunciado. Eso no significa que el presidente Pedro Pablo Kuczynski haya infringido la Constitución, ¿no? Él ha acatado... Infringió la Constitución, pero no dio un indulto adecuado, que es lo que está haciendo el Poder Judicial. Lo que pasa es que no dio el indulto que muchos quisieran que fuere, que califican por razones humanitarias. Eso ha sido determinado por el Poder Judicial sin que eso signifique que el presidente Kuczynski haya hecho algo indebido. En la resolución también se establece respetar los criterios con los que se otorga este indulto. El pedido formalmente se realiza el 11 de diciembre, cuando el 4 de diciembre, es decir, algunos días antes, ya había una opinión favorable para otorgarlo. Finalmente se da en fechas de Navidad el año pasado y también la legalidad fue un punto que muchos estudiados por parte del tribunal. El abogado Carlos Rivera, representante de IDL, nos explicaba precisamente este fundamento. Doctor Rivera, seguimos con usted, por favor. Sí, ¿cómo estás? Sí, doctor Rivera, se anula entonces la resolución suprema a través de la cual se le otorgaba el indulto al expresidente Fujimori, y lo que se comunica a través de las redes sociales, el Poder Judicial es, vamos a ordenar nuevamente la captura y el traslado de Alberto Fujimori a la prisión que determine el INPE. ¿Esto debería tardar cuánto aproximadamente o es inmediato? Mira, esa orden judicial tiene un carácter efectivo e inmediato en el tiempo. Supongo yo que el INPE ya tiene disposiciones de internar a Alberto Fujimori en el penal de Barbadillo, que era el penal donde se encontraba hasta el día 24 de diciembre. Por lo tanto, me parece que eso es lo que debería corresponder a revisarse en el día. Entiendo que se tiene conocimiento ya de cuál es el domicilio del señor Fujimori, el de La Molina, y por lo tanto no debería existir ningún tipo de contratiempo o de dificultad para que se ubique, se detenga, se notifique el acto a su abogado también para que tome conocimiento de la disposición judicial y se ejecute la orden del internamiento del señor Fujimori. ¿La decisión de la Corte Suprema en este caso ya es inapelable o hay alguna otra instancia, considerando que esto es una revisión? No, en realidad, más allá de que sea un procedimiento que hemos impulsado desde la parte civil, de parte de los agraviados, en realidad es un procedimiento que se rige por las normas del debido proceso y, consecuentemente, esta es una resolución apelable. Seguramente el abogado de Fujimori va a apelar y eso conllevará la revisión de esta resolución a nivel de una sala penal especial de la Corte Suprema, que en las siguientes semanas, me imagino que a finales de octubre, pudiera eventualmente estar haciendo una audiencia justamente para discutir el contenido de esta disposición judicial. Doctor Rivera, para ir cerrando, tenemos también reacciones desde el Congreso, pero se ha comunicado ya con los familiares de las víctimas, precisamente que han estado muy pendientes de esta decisión. Sí, de hecho, nos está
estamos ya comunicando, algunos de ellos ya han tomado conocimiento, obviamente como debería ser, están satisfechos, tranquilos, como te mencioné hace un momento, porque en realidad sabemos que este procedimiento todavía es un procedimiento que propone una apelación, pero satisfechos en el sentido de que este es un acto de justicia. Nos parece que es lo que correspondía. Lamentablemente esto nunca debió ocurrir, pero las circunstancias han determinado que sea el sistema judicial el que plantee las correcciones del caso. Gracias, doctor Carlos Rivera, abogado de IDL, y las víctimas están satisfechas, según lo señala. Vamos de inmediato al Congreso de la República. El congresista Carlos Tubino, de las filas de Fuerza Popular, se pronuncia. Vuelvo a insistir, se define con una palabra, es una canallada. Eso es lo que yo puedo decirles. ¿No cree que usted que había fundamentos? Señalan algunos parlamentarios colegas suyos. Nació mal el negociado con el señor Kuczynski en su momento, hasta la decisión que se tomó de no revocar la ley. Mira, acá en el fondo lo que uno tiene que analizar en este tipo de decisiones es que estamos viendo a una persona que es un anciano delicado de salud y hacer lo que se está haciendo. ¿A usted le parece correcto como seres humanos? ¿Dónde está el sentido de humanidad? Hoy día en el Perú prevalece el odio. Así con una sociedad así vamos a llegar al Bicentenario. ¿Qué responde usted a las víctimas de Barros Alto de la Catuta y otros que señalan que lo que acá prevaleció es la justicia? No, acá no ha prevalecido la justicia. Acá lo que prevalece es el odio. Y ellos, y también todo un sector de la sociedad nuestra, sigue incentivando los odios, y sobre todo en los niños y en los jóvenes. Me parece pésimo. ¿Cómo lo califica usted en este momento lo que acaba de anunciar el Poder Judicial? Una canallada es esto, ¿ya? Una canallada, y sobre todo con una persona anciana, en la forma como se le está tratando. Congresista, hay quienes cuestionaron. Las declaraciones del congresista Carlos Tubino. También está en estos momentos algunos parlamentarios abandonando lo que es la sesión de Constitución para justamente pronunciarse al respecto. Sigamos escuchando a Carlos Tubino. Estamos frente a un hecho que la verdad que a cualquier persona que tenga un poco de sentido de humanidad no podría aceptar una cosa así. O sea, ¿hasta cuándo en el Perú vamos a vivir haciendo prevalecer los odios? Así vamos a llegar al Bicentenario. Esta sociedad está cada vez acercándose a un abismo de discordias, odios, cuando realmente cuando se hizo la Comisión de la Verdad pedía la reconciliación. ¿Cuándo nos vamos a reconciliar? Así vamos a llegar a festejar los 200 años de nuestra independencia, prevaleciendo los odios. ¿Por qué no hemos hecho como en Sudáfrica? Cuando se hizo la Comisión de la Verdad y Reconciliación en Sudáfrica, Mandela, que es un ejemplo de humanidad y un ejemplo para todo el mundo, perdonó. Eso es lo que tiene que hacer inclusive las personas que reclaman, entre comillas, justicia. Es hora de perdonar ya. Precisamente ellos recurrieron a la Corte Interamericana. Esa dejó en manos del Poder Judicial. La Corte Suprema finalmente falló. Así es, pero falló la Corte Suprema haciendo prevalecer una sola palabra. Es una canallada lo que han hecho. Nada más. Okay. Bueno, declaraciones del congresista Carlos Tubino, y nosotros vamos a continuar acá, Patricia, para poder recabar las opiniones de otros parlamentarios de las distintas bancadas, pero sobre todo de Fuerza Popular, de lo que acaba de anunciarse a través de las redes sociales. Esta es la información, retornamos a estudio. Estamos en comunicación constantemente, Gregorio Arroz, con las declaraciones desde el Congreso de la República. El congresista Víctor Andrés García Belaúnde también se pronunció. Con el único afán de canjear votos. Ha sido un negociado entre una bancada y el gobierno anterior. El presidente Fujimori, ahora que regresa a cumplir lo que esto condena, ¿esto qué impacto puede tener en la coyuntura política? Bueno, los grandes perdedores son el gobierno, el actual y el anterior, evidentemente, porque el actual pudo haber revocado el indulto, el señor Vizcarra pudo haber revocado el indulto al día siguiente de que asumió el poder y no lo hizo. Por lo tanto, queda mal este gobierno en sus dos fases, y queda mal, evidentemente, la mayoría en el Congreso, el fujimorismo, porque ellos parte de ellos negociaron, y eso implicó la ruptura de una bancada. Así que yo creo que los dos derrotados son la fuerza número uno y el gobierno.
poco, pero usted indica que no había legitimidad en ese indulto. Lo que se dijo en su momento, lo dijimos aquí en el Congreso, es que esto fue un negociado debajo de la mesa para obtener votos. Y además los videos Mamani lo demuestran, que hubo un tome y daca. Y ese tipo de negociación perversa, corrupta, es inaceptable. Y se hizo acá para el señor Kuczynski lograr pues votos obtenidos de esa manera y poder quedarse en el poder. Así que fue un indulto no. Las reacciones desde el Congreso de la República, esta noticia está dando mucho que hablar a nivel internacional. También los principales portales ya dan cuenta de la decisión de la Corte Suprema de anular el indulto concedido al expresidente Alberto Fujimori y ordenar su captura inmediata. Ronald Gamarra, ex procurador anticorrupción, en 2 publicaciones señala: la cárcel es su lugar. Luego dice: lo dicho, el indulto concedido a Fujimori fue trucho y contrario a las obligaciones internacionales del Estado peruano, y así lo ha declarado hoy el Poder Judicial. Este es el tuit del Poder Judicial, la publicación que nos daba cuenta precisamente de la decisión del Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, y en una segunda publicación se señala la orden de captura inmediata. Escuchábamos al congresista Tubino señalando que esto es una canallada. Sin embargo, al congresista Víctor Andrés García Belaúnde señalaba que este indulto se otorgó con mentiras, con una amenaza de vacancia, también con falsos informes médicos y con total irrespeto a las víctimas. Ahí están las posiciones divididas y contrarias. Aníbal Quiroga, constitucionalista, está en la línea telefónica también para las reacciones de este caso. Doctor Quiroga, gracias por atendernos. ¿Cómo está, Patricia? Buenas tardes. Nuevamente, la legalidad estuvo, digamos, sobre la mesa para el estudio de lo que decidiera y la revisión que iba a realizar la Corte Suprema. Finalmente, sobre eso se ha incidido y se revoca entonces el indulto, que era una potestad o es una potestad presidencial. Sí. Lo que ha ocurrido, para poderlo entender, hay que ubicarlo primero en el año pasado, en cuanto el presidente Fujimori estaba cumpliendo una condena de 25 años por diversos delitos que además fueron sobrecalificados por la Corte Suprema en la sala del doctor San Martín como delitos de lesa humanidad. Es discutible que haya sido juzgado por eso, no, pero en la sentencia eso aparece y nadie lo ha modificado. En ese sentido, en diciembre del año pasado, 24 de diciembre, como regalo de Navidad, el presidente Kuczynski le otorgó el indulto y una gracia presidencial en el caso Pativilca. La primera alarma se encendió en enero cuando la Corte Superior de Lima no aceptó la gracia respecto al caso Pativilca y la inaplicó a la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos y continuó con el juzgamiento del caso Pativilca. La segunda alarma se encendió cuando los familiares se fueron directamente a la Corte Interamericana a plantear una queja por incumplimiento de las sentencias Cantuta y Barrios Altos. La Corte Interamericana resolvió el incidente en mayo de este año, señalando una especie de que la Corte no era la directamente involucrada a resolver el tema, sino las Cortes internas del Perú, pero dejó una serie de criterios de razonamiento, señalando por qué es incompatible los delitos de lesa humanidad con la Convención Americana, y el hecho de que ya se había pronunciado en los casos de amnistía, y por consecuencia podría pronunciarse en los casos de indulto por delitos de lesa humanidad que eran incompatibles con la Convención Americana. Lo cual es bastante preocupante, porque habla por lo menos de no acogerse a la ley o desconocer todo el sistema legal. ¿En qué sentido? Cuando se otorga el indulto, finalmente se habla también de la legalidad y los plazos, y se hablaba de un fallo a favor, un 4, cuando ya se había finalmente, o no se presentó el 11 de diciembre. Claro, pero lo importante, esos son elementos accesorios. Lo importante es que el juez instructor, en este caso el vocal supremo de investigación preparatoria, que tiene en su cargo el control del cumplimiento de la condena de Fujimori, ha determinado que el indulto dado al presidente Fujimori no es compatible con la Convención Americana de Derechos Humanos dentro de los parámetros que la Corte Interamericana había ya desarrollado, y entonces lo inaplica en lo que se llama ahora un control de convencionalidad, que es como un control difuso, pero que en vez de enfrentar una ley con la Constitución, enfrenta un acto, un hecho, una norma desde la Convención Americana de Derechos Humanos.
Muy bien. Doctor Quiroga, por favor, le pedimos unos segundos. Las reacciones continúan desde el Congreso. La congresista Marisol Espinosa se está pronunciando también sobre esta situación y el congresista Johnny Lescano también está dando algunas declaraciones. Que todavía ha sido una componenda entre el señor Kuczynski y el señor Kenji Fujimori, y eso desencadenó. Obviamente hay irresponsabilidad, porque si no lo hubieran grabado a los Avengers no se hubiera conocido eso y quizás hubiera habido mayor discusión. Ha pesado terriblemente, porque dijeron, esta es una componenda, aquí no se ha analizado nada del estado de salud, absolutamente nada, y aquí hay una componenda y lamentablemente se puso en evidencia que era una cuestión. Pero eso ha dicho la Corte Suprema, que no se ha analizado la parte de salud del señor Fujimori, Alberto Fujimori, que solamente ha sido un arreglo político, y eso se puso en evidencia por mismos parlamentarios de Fuerza Popular. Muy bien, doctor Quiroga. Bueno, seguimos recibiendo las opiniones de los parlamentarios. El mando es que se continúe con la ejecución de la sentencia en los términos que fue impuesta, digamos, de manera inicial, es decir, se retoma nada más el curso en prisión para cumplir la pena. Así es, la pena fue concedida a 25 años, había cumplido aproximadamente 12 años, le quedarían 13, y ya se liberaron los oficios de detención y captura para ser reingresado a prisión y continúe el cumplimiento de la pena hasta llegar a los 25 años. Muy bien. Gracias, doctor Aníbal Quiroga, por esta comunicación. Claro, entonces, el panorama y la decisión de la Corte Suprema. La congresista Indira Wilca se ha pronunciado también en las redes sociales y dice, siempre lo dijimos, ese indulto fue un ilegal arreglo entre Fujimori y PPK. Así lo ratifica el Poder Judicial. Fujimori debe cumplir su sentencia hasta el 2032. Dice, un abrazo a todas las familias que desde la noche del 24 de diciembre salieron a acompañarse exigiendo justicia. Lo que mencionábamos también, las reacciones de la congresista Marisol Espinosa desde el Congreso. Bueno, acabamos de ver la sentencia, Alianza para el Progreso siempre respetuoso de la institucionalidad y lamentablemente nosotros alertamos y advertimos sobre la forma como se había entregado el indulto, ¿no? La forma de que no existían los informes médicos necesarios. El tema es que ya se ha ordenado la ubicación, captura e internamiento. Es lamentable porque no olvidemos que este indulto ha costado un presidente y una serie de enfrentamientos. Y por eso definitivamente tenemos que garantizar el cumplimiento. Su opinión, por favor, sobre la decisión del Poder Judicial. Bueno, es una decisión, como he señalado, es una decisión que se tiene que respetar, es una decisión, por lo que veo en la resolución que se han ido enumerando, que han habido serias deficiencias en cuanto al otorgamiento vía el informe y que definitivamente nosotros también en algún momento expresamos nuestra preocupación por esta situación. ¿Cree que esta situación pueda agravar o perjudicar el tema de la Definitivamente también habíamos alertado sobre una gran escalada y esto es definitivamente va a agravar la tensión existente entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. ¿Una nueva crisis política? Estamos ante una nueva crisis política por el mismo hecho del indulto. ¿Cuándo se veían afectadas las reformas con este Bueno, espero que las reformas no se vean afectadas. Hay que hacer un esfuerzo, nos corresponde a las bancadas que estamos en oposición, ayudar a lograr un consenso mínimo para seguir avanzando en las reformas, seguir insistiendo que el Poder Ejecutivo se preocupe de otros temas también que no estén vinculados a las reformas, básicamente el tema de salud, reconstrucción, y como hoy le hemos señalado al Contralor General de la República, uno también de los puntos de mayor fuga de recursos es la falta de información al cerrar la cuenta general de la República. Pero el exministro de Justicia, exministro Enrique Mendoza, ha dicho, me ratifico en que este fue un indulto netamente constitucional y legal, fue otorgado correctamente. Posiciones divididas. De inmediato a la pausa, pero esta noticia genera mucho impacto a nivel mundial. Las principales cadenas internacionales
ya dan cuenta de la decisión de la Corte Suprema de anular el indulto humanitario concedido al expresidente Alberto Fujimori y ordenar su regreso a prisión. Volvemos. Ashi yatari o kanta kota o kenki tsatako yatari. Ashi o baritensi. Pishiana pishaninka perotzi. Ashi Ayane, el primer programa en idioma asháninka en la historia de la televisión peruana. Pronto por TV Perú. Somos todo. Mamita, desde este lunes 1 de octubre regresa el ojito más regalón del Perú con tu diario Ojo. Gana dinero en efectivo, al instante y sin sorteos. Reclama gratis hoy tu raspa y gana. Serán más de 190.000 soles en efectivo para 700 ganadores. Si ganaste, guarda tu raspa del ojito regalón para que puedas reclamar tu dinero. A más diarios, más oportunidades de ganar. Ojo, el diario de la familia peruana. Este programa debe ser visto con la presencia de un adulto. De gran impacto esta noticia que se ha dado a conocer aproximadamente al mediodía, unos minutos antes, sobre dejar sin efecto el indulto otorgado al expresidente Alberto Fujimori y ordenar de inmediato su captura. Regresa a prisión Alberto Fujimori y el impacto, por supuesto, es mundial. CNN en español da cuenta de esta noticia. En realidad lo hacen todos los portales ya de esta parte del continente y también dando cuenta de la explicación y la resolución que ha emitido la Corte Suprema. La resolución del Poder Judicial dice también que este indulto humanitario carece de efectos jurídicos, por lo tanto, se ordena de inmediato su ubicación y captura para retomar la prisión. Ahí está, la parte, dice el mando, que se continúe con la ejecución de la sentencia en los términos que fue impuesta. Es lo que conversábamos con el doctor Aníbal Quiroga. Dice, en todos sus extremos y en consecuencia, gírese las órdenes de ubicación y captura contra el sentenciado Alberto Fujimori o Kenya Fujimori, a fin de que sea reingresado al establecimiento penitenciario que designe la autoridad penitenciaria. Muchos está comentando, es una decisión también con alto contenido político. De hecho, desde Fuerza Popular, algunos integrantes han calificado esta decisión como una guerra de poderes, como una canallada, lo dijo el congresista Carlos Tubino. Y se está apelando mucho a la condición física, a la salud y a la edad del expresidente Alberto Fujimori como una medida muy drástica. Los fujimoristas, congresistas de Fuerza Popular han dicho quizás innecesaria y malvada. Sin embargo, este es un pedido que habían realizado también las víctimas, revisar las condiciones y la legalidad en la que se otorga este indulto. BBC también dice, Perú, la Corte Suprema anula el indulto al expresidente Alberto Fujimori y ordena su captura. Bueno, las condiciones en las que se da la captura, se habló mucho de la negociación, ¿no? La negociación para evitar la vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski, los tiempos que se aplican y todo eso también ha requerido una verificación por parte de la justicia. Ahí tenemos al tiempo, ahí está el tiempo de Colombia. También la Corte Suprema de Perú dice tumba indulto de Fujimori y ordena su captura. Los principales portales internacionales dando cuenta de la noticia. 3 de octubre, finalmente el 2018, es un día histórico. Posiblemente la familia Fujimori, tanto la lideresa de Fuerza Popular o su hijo Kenji Fujimori también se pronuncian sobre los próximos minutos. De hecho,
se esperan estos pronunciamientos. Russia Today, RT en español, dice Fujimori deberá cumplir la totalidad de su sentencia de 25 años por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, considerado crímenes de lesa humanidad. Y lo decía también el doctor Quiroga, simplemente continúa con la pena impuesta. La Corte Suprema de Perú anuló el indulto a Fujimori y deberá volver a prisión. Portales internacionales que damos cuenta, y esa es la noticia que está dominando gran parte del panorama jurídico-político a nivel local y por supuesto también mundial. Bueno, el congresista Alberto de Belaúnde dice lo siguiente: el mensaje de hoy es claro, es un Estado de Derecho y no existe el poder absoluto, la Constitución y los tratados establecen los límites. ¿Qué más? Dice, son los cortes los que con independencia deben asegurar que estos límites se respeten. Es un buen día para la justicia en nuestro país. El congresista Marco Arana dice, se cayó el negociado de votos de PPK y los Avengers, pues el Poder Judicial anuló el indulto a Alberto Fujimori. Recuérdese que a cambio de impedir la vacancia del corrupto presidente, mientras unos huían del Congreso, otros vendieron sus votos. Y termina con la frase justicia. Bueno, tremendo impacto a nivel político que está generando esta noticia, sobre todo por lo que pueda ocurrir en las próximas horas, teniendo en cuenta que se ha ordenado la ubicación y captura del expresidente y será recluido nuevamente en un penal. Así lo establece la resolución del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria en este control de convencionalidad al que se había sometido este pedido de indulto, que de hecho era una revisión que habían solicitado los familiares de las víctimas de los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta. El juez supremo de instrucción Hugo Núñez ha ordenado la recaptura, en este caso del expresidente Fujimori, para que cumpla estas condenas. Se anula el indulto humanitario y el, bueno, en este caso, candidato a la alcaldía de Lima, Gustavo Guerra, dice, al fin se impuso la justicia. La Corte Suprema anuló el indulto a Alberto Fujimori. Ahora deberá regresar a la cárcel de donde nunca debió salir. Hoy somos un Perú mejor, dice, un Perú sin impunidad. Mi reconocimiento a los familiares de las víctimas que nunca dejaron de pelear. Bueno, en un panorama político electoral, este tema se impone en la agenda y de alguna manera también enfría el panorama cuando quedan escasos días, ¿no? 4 días para el proceso electoral. Miren ustedes, incluso un candidato a la alcaldía pronunciándose sobre esta decisión. De hecho, lo están haciendo los políticos en el Congreso de la República, constitucionalistas, abogados. La situación del expresidente Fujimori a nivel de su salud tampoco era la mejor, pero este es un cumplimiento de la justicia. Esta era una decisión que esperaban, de hecho, los familiares de los casos Barrios Altos y La Cantuta, quienes solicitaron también a la Corte Interamericana de Derechos Humanos intervenir por lo que ellos consideraban la ilegalidad del indulto concedido el 24 de diciembre del año pasado, en medio de una fiesta navideña y la sorpresa que se dio a conocer en horas de la noche. Se cuestionó mucho el indulto que había procedido bajo la amenaza de vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski y también salieron a la luz algunos informes médicos que no eran, digamos, los más acertados, fueron considerados como falsos incluso. Bueno, esa es la noticia entonces que está dominando la agenda. La justicia peruana anula el indulto del expresidente Alberto Fujimori y lo que toca ahora es su captura según ha determinado la justicia. Entendemos que eso procederá en los próximos minutos. Tremenda noticia que está generando impacto. Solamente se continuará con la pena impuesta de 25 años de prisión. Bueno, de inmediato entonces tendrá que ingresar a un establecimiento penitenciario y de hecho los que están revisando y acompañando a las víctimas en este proceso están saludando la medida. Posición contraria hasta el momento de lo que hemos recogido, la posición contraria frente a esta decisión de los parlamentarios de la bancada
de Fuerza Popular, quienes lo consideran injusta. Se hace justicia, dice Carmen Amaro. También ha sido una de las periodistas que fue parte también de este proceso de seguimiento a las víctimas en este pedido de revisión del indulto concedido en el mes de diciembre. Bueno, la decisión entonces que está generando gran impacto y reacción mientras se espera algún pronunciamiento quizás de la familia Fujimori. Los directamente protagonistas siempre en este ámbito han sido la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y su hijo Kenji Fujimori, que por ahora está suspendido de las actividades parlamentarias, pero siempre está activo en redes sociales. En todo caso, se esperan esos pronunciamientos porque la noticia todavía es muy reciente, ha transcurrido los primeros 30 minutos después de conocerse y todavía hay muchas opiniones y reacciones que se están recibiendo. El ex ministro de Justicia, Enrique Mendoza, ha dicho el indulto siempre fue correcto. Así que estamos recibiendo, digamos, de todos los ámbitos los comentarios que amparan la legalidad de esta decisión, así como cuestionan la decisión hoy del juzgado de la Corte Suprema de declarar fundado el pedido de la parte civil de no aplicar el indulto a Alberto Fujimori. Bueno, la noticia sigue dominando la agenda, de hecho vamos a tener más comentarios, pero seguimos tratando este tema con Rocío Aliaga. De hecho, genera impacto también a nivel de las regiones. Rocío. Hoy es un tema mundial, vamos a escuchar ahora lo que tiene que decir el país, pero seguimos en esta versión ampliada de TV Perú Noticias, segunda edición, ante la información. Antes titulares. Poder Judicial anula indulto concedido a Alberto Fujimori. Además, ordena ubicación y captura del expresidente. Familiares de víctimas de Barrios Altos y La Cantuta se encuentran satisfechos con la decisión judicial. Abogado de deudos Carlos Rivera calificó el fallo como un triunfo. Congresistas de distintas bancadas piden que se respete la resolución. En tanto, el legislador de Fuerza Popular, Carlos Tubino, calificó el fallo como una canallada. Exministro de Justicia, Enrique Mendoza, se ratifica en la gracia presidencial otorgada a Alberto Fujimori. Exfuncionario aseguró que el indulto se otorgó correctamente. Bueno, tremenda información que remece toda esta jornada y que tiene para mucho más. Tenemos al teléfono al doctor Alejandro Aguinaga para que nos comente las impresiones y en todo caso el impacto, ¿no?, de esta información en el expresidente. Doctor Aguinaga, ¿cómo estamos? ¿Qué impresiones? Sorpresa e indignación, como una gran mayoría de peruanos. ¿Y por qué? Porque el Poder Judicial no ha respetado la independencia de poderes. El indulto conferido al presidente Alberto Fujimori es un indulto que está facultado por la Constitución Política del Perú. Entonces, si ahora un Poder Judicial viene a anular decisiones presidenciales, vamos a caer en una tremenda anarquía. Y sobre todo, que esperemos no sea por desviar la atención por los gravísimos señalamientos de corrupción y de corrosión que vive el Poder Judicial y que pretendan poner como chivo expiatorio a Alberto Fujimori. El expresidente, doctor Aguinaga, ¿ya conoce esta información? ¿Conoce ya de la orden de ubicación y captura? Yo no me he podido comunicar con él, he estado tratando de comunicarme, pero es evidente que al estar en todas las noticias, lo más probable es que conozca, ¿no? Él se permanece informado, quiero decir, dentro de su rutina habitual, suele ver la información, reforzando, ¿no?, esto que usted comenta, que lo más probable es que ya lo sepa. ¿No se han comunicado con usted todavía? Generalmente en casa, está generalmente en casa, cuando sale a comprar sus medicinas, que en algunas oportunidades él mismo ha tenido que bajar en la farmacia. Ya. Pero después es una persona de 80 años que adolece de un grave problema cardíaco, como lo han señalado todos los peritajes médicos a los cuales ha sido sometido y que está pues en un riguroso tratamiento.
Pero digamos, en la presunción de que le puede haber significado esto un impacto real en la salud, le llamarían a usted de inmediato, ¿no? Entonces es su médico, no ha recibido ninguna comunicación de ese tipo todavía. Definitivamente ese impacto nos choca a nosotros que estamos sanos. ¿Qué será a él? Sobre todo que existía la confianza de que se iba a respetar la independencia de poderes. Una resolución sustentada en la Constitución Política del Perú no puede ser justamente denegada a través de un poder del Estado. En todo caso, tendría que ser el presidente de la República que deja sin efecto el indulto, como lo hizo Alan García con Cruciat en su momento, ¿no? Bueno, esa es la impresión que usted sostiene, pero bueno, también se dio, digamos, en una coyuntura que evidenciaba tal vez otra cosa y por eso la decisión de la Corte, ¿no? De que sea la propia justicia peruana la que finalmente decida. Entiendo esto, igual es apelable. Bueno, la decisión de la Corte fue ver si este indulto estaba dentro de los cánones legales. Claro, pero se lo dejó a la justicia peruana. Está facultado por la Constitución Política del Perú, claro, en la justicia peruana. Y ya se pronunció. Nosotros no le dijeron que anule el indulto, sino que dé un informe sobre el tema, ¿no? Pero bueno, ya se pronunció. Un juez no puede anular una decisión presidencial. Y no estamos cayendo en la peor de las anarquías. Y sobre todo en estos momentos tan difíciles para la justicia, que como peruanos siempre abrigamos la esperanza de que la justicia en el Perú pueda retomar, pueda ser reformada y que sea un servicio que realmente tenga la aceptación y la confianza de la población. Pero bueno, lo cierto es que ya se ha pronunciado, entiendo que es apelable también, pero en tanto se apele y se dé todo este proceso y se proceda a la segunda instancia, se ha ordenado ya el cumplimiento, ¿no?, de esta sentencia y la ubicación y captura. En estos últimos meses, doctora Aguinaga, el expresidente Fujimori, bueno, ha estado saliendo e ingresando de la clínica a la que siempre acude por temas de arritmia. ¿Podría producirse con una información como la que tenemos ya ahora mismo dando vueltas y conocida por todo el mundo algún cuadro de ese tipo nuevamente? ¿Cómo sería la repercusión en la salud del expresidente Fujimori dado el caso que lleva? Puede haber cualquier tipo de reacción, puede haber algún espasmo arterial, en fin, tantas cosas que pueden acontecer en una persona, olvidándonos que es Alberto Fujimori, una persona de 80 años que es sometido de manera intensa a esta direccionalidad perversa que ya lleva 12 años, ¿no? Ajá. Siempre cualquier cosa se busca para actuar contra Alberto Fujimori, porque aunque le duele en el alma, Alberto Fujimori transformó este país. ¿Qué es él además de estos cuadros de arritmia, tiene además presión alta? Sí, tiene tratamiento de la hipertensión arterial, tiene tratamiento para el problema vascular periférico, tiene los controles permanentes por todas las intervenciones que ha tenido por el cáncer de la lengua. Es una persona, como reitero, una persona de la tercera edad que conjuga varias enfermedades al mismo tiempo y que requiere una atención permanente. ¿Usted va a ir a verlo ahora mismo, doctor, o va a esperar a que la familia le dé una llamada? ¿Qué es lo que tiene pensado? Nunca espero que la familia me llame. Yo siempre acudo, he estado con él antier. Yo hoy día he estado llamando a ver tratando de informarme cómo había recibido esta noticia. Porque a mí también me sorprendió el llamado de RPP. Entré inmediatamente a la red y no encontraba la noticia, ¿no? ¿No se esperaba algo así? No, nosotros nos esperábamos de que se iba a respetar justamente el mandato de la Constitución, que le faculta al presidente de la República a conceder indultos. Se siente un mal presidente para el Perú, porque mañana pues se dará un indulto constitucional y vendrá una corte y pretenderá anularlo. Muy bien, doctor, vamos a estar al pendiente. Gravísimo para el Estado de Derecho, y ojalá el ministro de Justicia se pueda manifestar, ¿no?
Muy bien, doctora Aguinaga, vamos a estar al pendiente de la información que nos ha comentado. Hemos conocido ya la impresión suya y vamos a entablar nuevamente comunicación con usted, en tanto ya tenga comunicación también con el expresidente. Le agradecemos por esta llamada. Ha sido el doctor Alejandro Aguinaga, médico, ¿no?, del expresidente Alberto Fujimori. Escuchamos, tenemos en pantalla a la congresista Cecilia Chacón. Vamos con reacciones. Escuchemos. A todos a la reflexión, porque definitivamente cada vez más se está perdiendo la separación de poderes y eso es muy peligroso en un país democrático. Se dice que es una prerrogativa del presidente, pero Fuerza Popular también criticó la forma en que se dio este indulto. Sí, pero eso no significa que lo anulemos porque era una prerrogativa del presidente. Pero en todo caso, algunos compañeros suyos de bancada han dicho que esto es en realidad una venganza, ¿no?, aunque no ha declarado de parte del Poder Judicial o del propio sistema político. ¿Usted qué opina? Yo no puedo responder por mis compañeros ni saber qué han estado pensando cuando lo han mencionado. Insisto, esto va en contra de la separación de poderes, que es aún mucho más peligroso y preocupante que una venganza. Fue la parte civil la que pidió esta apelación, y a la parte esa que se vaya fallado. Bueno, en realidad no, es que quien falla es el Poder Judicial. Ahora, si es que ellos dicen, no, para tener la misma lógica, si ellos dicen que efectivamente ha sido mal dado, entonces debería de haber una sanción, entonces debería haber una acusación contra aquellos que hicieron esto, ¿no?, para que tenga lógica, lo cual me parece absurdo. Las declaraciones de la congresista Cecilia Chacón en el Congreso. Vamos a estar al pendiente. Esta es una noticia en desarrollo de gran impacto. Se conoce ya a través de las redacciones a nivel mundial. Nos vamos ahora para los exteriores de la vivienda del expresidente Alberto Fujimori en La Molina. Recordemos que él vive en esta urbanización como cerrada, ¿no?, la estancia. A las afueras se encuentra nuestra compañera Lisette Horna. La tenemos al teléfono para que nos comente el movimiento desde allí. Lisette, contigo. ¿Qué es lo que puedes observar? ¿Qué se puede percibir? ¿Hay tensión ahora mismo? Contigo. ¿Cómo estás, Rocío? Sí, efectivamente, por el momento apreciamos un ambiente de tranquilidad aquí en los exteriores de la zona La Estancia, en el distrito de La Molina, esta zona exclusiva que, como tú lo bien mencionabas, no tenemos mayor acceso. Las unidades particulares de las personas que viven acá y algunos trabajadores vienen ingresando con absoluta normalidad. Obviamente los medios de comunicación no podemos ir más allá, luego de haberse conocido pues esta decisión del Poder Judicial que anulaba el indulto al expresidente Alberto Fujimori y que en efecto implica que el juez haya ya girado las órdenes de ubicación y captura contra el ex mandatario a fin de que sea reingresado a un establecimiento penitenciario. Debemos comentarles que aquí lo que se aprecia a esta hora de la tarde es que medios de comunicación continúan llegando uno a uno y hay algunas unidades que en estos momentos están haciendo su ingreso aquí a la zona, la estancia de La Molina, con unas polarizadas. Entendemos hace unos minutos también ubicamos a una unidad de la Policía Nacional haciendo un patrullaje, pero nos mencionan algunos trabajadores del lugar que esto se hace por las tardes. No hemos visto tampoco ninguna unidad o representante del INPE. Estamos a la expectativa de la llegada de algunas personas que puedan llegar, en todo caso, hasta esta zona exclusiva de La Molina. Hay que precisar que prácticamente han sido 9 meses los que el expresidente Alberto Fujimori ha permanecido en este domicilio y estaremos a la expectativa de lo que pueda producirse en los próximos minutos de la llegada de algún familiar del expresidente Alberto Fujimori. Hay que precisar que algunos analistas mencionaban más temprano que aparentemente pues esta noticia de gran impacto, como tú mencionabas, se habría efectuado debido a que no se ha cumplido con los procedimientos establecidos por ley. Vamos a estar en todo caso a la expectativa de lo que pueda ocurrir en los próximos minutos. Continúan llegando algunas unidades particulares aquí a la zona, la instancia en La Molina. No vemos a nadie conocido todavía, pero sí podemos indicar que conforme pasan los minutos continúan llegando gran cantidad de periodistas para tener la cobertura de esta noticia
que sin duda acató un revuelo en estos momentos, ¿no? Lisette, entonces, digamos, de momento movimiento habitual, va llegando la prensa, sí, pero no hay, digamos, una comitiva, ¿no?, que pueda dar a entender que ya está llegando personal del Ministerio Público o de la policía para que se ejecute esta sentencia. Apelable sí, pero que se debe de cumplir de momento. Lo que sí podemos decir, o en todo caso tú que estás allá, se puede conocer, ¿el expresidente se encuentra en su casa? Nosotros nos encontramos más o menos a 600 metros de distancia. La ubicación exacta, como ya es de conocimiento público, es la calle Ponteverde, al interior de esta zona exclusiva. No podríamos precisar con exactitud si se encuentra al interior aún. En todo caso, estaremos a la expectativa, pues según tenemos conocimiento, es la única puerta por donde las unidades particulares o probablemente una unidad del Instituto Nacional Penitenciario podría ingresar, ¿no? Muy bien, y es que claro, no es una urbanización cerrada, hay una tranquera, y de la tranquera hasta la residencia del expresidente Alberto Fujimori hay y un espacio importante, no se puede en todo caso observar con facilidad desde la entrada. Vamos a permanecer contigo, Lisette, ante cualquier eventualidad, cualquier movimiento fuera de lo habitual a los exteriores de la residencia del expresidente Alberto Fujimori. Va llegando la prensa poco a poco, se empieza a perder, digamos, la habitualidad, ¿no?, del barrio. Vamos a continuar con Lisette, que se encuentra ahí en los exteriores, ante cualquier información que pueda surgir desde este punto, desde donde ahora mismo está la expectativa, ¿no? Porque esta es una sentencia que, si bien es apelable, si bien está dentro del marco de la segunda instancia, quiero decir, se puede ir un poco más allá todavía. Me parece que ya el Tribunal Constitucional de momento se tiene que cumplir, no es aplicable, ese es el resumen, no es aplicable el indulto, y en ese sentido se ha ordenado la ubicación y captura del expresidente. Estamos al pendiente entonces desde los exteriores con Lisette Horna del movimiento que se puede dar allí. Tenemos un tuit del Poder Judicial que da cuenta de lo siguiente: Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema a cargo del magistrado Hugo Núñez Julca declaró fundado pedido de la parte civil de la no aplicación del indulto humanitario en favor de Alberto Fujimori, y adjunta allí la resolución. Es una resolución y por demás extensa. El juez giró, dice, las órdenes de ubicación y captura contra el expresidente Fujimori a fin de que sea reingresado al establecimiento penitenciario que designe la autoridad penitenciaria. Bueno, el tema ya está decidido y está muy claro, además, no es aplicable, declarado fundado, ¿no?, el pedido de la parte civil de la no aplicación del indulto humanitario, y en ese sentido se ha ordenado la ubicación y captura para ser reingresado al centro penitenciario que se defina al expresidente Alberto Fujimori. Seguimos con reacciones, tenemos declaraciones de los congresistas de la República. Vamos a escucharlos. Han apelado a instancias internacionales y nacionales para conseguir y justicia para que no existiera impunidad. Así que lo primero que habría que decir es que esta sentencia se enmarca dentro de los mecanismos de reparación de víctimas y cómo las víctimas de familiares han logrado lo que ellos planteaban, y es que la justicia no podía suponer impunidad. Me preguntaban si es que esto amerita apelación. Entiendo que no, porque lo que hay es una resolución de la Suprema sobre un procedimiento. Así que desde donde entendemos nosotros, apelación no ¿Cuáles aplica. fueron los pasos? Porque recurrieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Finalmente, esta, digamos, le vendió la plaza al Poder Judicial, que hoy la Corte Suprema falló. O sea, lo que hizo, para ponernos en contexto, Cantuta y Barrios Altos son dos casos que están en el marco de la Corte Interamericana. ¿Por qué? Porque recordemos que en el Perú, por distintas normas, se evitó que los familiares de Cantuta y Barrios Altos pudieran tener un juicio justo. Como la Corte mandató al Perú a hacer un nuevo proceso, y en ese proceso es en el que Fujimori termina sentenciado, ellos pudieron apelar a la Corte. La Corte Interamericana lo que ha hecho es... Bueno, yo lamento la interferencia del Poder Judicial en una prerrogativa presidencial. Más de cara a que el expresidente Fujimori es una persona muy mayor. El ingeniero Alberto Fujimori tiene casi 80 años de edad. Y si usted recuerda, Carlos, nosotros observamos
las condiciones del indulto, sin querer poner mayor valoración sobre ese tema en este momento. Yo creo que el expresidente Fujimori era digno de tener un mejor indulto. Ya sabemos cómo han devenido las cosas y ratifico que lamento que el Poder Judicial se haya entrometido en lo que es una prerrogativa del presidente de la República. Sé es más de que hay una orden para una recaptura y hay mucha especulación. Yo lo único que podría decir, y coherente las declaraciones de hoy temprano, es que vuelva a un ambiente de calma. El país necesita calma. Nosotros desde Fuerza Popular vamos a poner una cuota de calma en la agenda, no solamente política, sino esta agenda que afecta, sin lugar a dudas, a la parte más íntima y más sensible de lo que es nuestro partido, Fuerza Popular. Pero en todo caso, la Corte Interamericana en su momento le pidió al Poder Judicial que se pronuncie sobre el tema, cuando el caso llegó a esa instancia internacional. ¿Por qué en este caso podría considerarse una intromisión? Porque la Constitución Política del Estado, que es nuestra Carta Magna, dice claramente cuáles son las funciones que tiene y cuáles son los deberes que tiene el Poder Judicial, el Presidente de la República. Y el Presidente de la República, que en esa fecha es el señor Kuczynski, extiende, en este caso, un beneficio, un tema valorativo, etcétera. Yo lamento nuevamente esta intromisión que afecta a una persona que tiene 80 años de vida. 77, 78, está al borde de los 80 años de edad. Yo lo lamento, pido que haya tranquilidad. No, creo que en su momento el presidente Alberto Fujimori pudo salir en mejores condiciones, más dignas. Este indulto fue cuestionado, fue politizado, se utilizó 1000 argumentos. Y nosotros en su momento, si usted ve el archivo, nos pronunciamos en esa línea. Hoy coherentes con eso decimos que esto afecta, pero hacemos un llamado a que haya un clima de tranquilidad. Desde Fuerza Popular nosotros no queremos crispar más el ambiente político. Ya lo ha hecho el presidente Vizcarra, ya lo ha hecho el Ministerio Público. Eso no va a ocurrir desde Fuerza Popular. Vamos a reflexionar las próximas horas de lo que viene a ocurrir. ¿Esta intromisión por parte de quién? Ya, 3. Por favor, con ese video. Ya no empujo. Ahí sí para todo, ahí sí para todo. Bueno, congresista, ¿qué le parece esta decisión judicial? El expresidente Alberto Fujimori tendrá que volver a prisión. Bueno, me parece una muy mala noticia de un indulto que ya se dio en el mes de diciembre, con las condiciones que se plantearon, una persona que está en su casa con un tema de salud, que no interfiere para nada en la política, que lo hayan regresado, me parece un acto inhumano de una persona de la edad en la que él se encuentra. No deja llamar la atención la coincidencia en sí. Lamento mucho esta decisión del Poder Judicial de haber retrocedido lo que es un indulto, es una cosa bien delicada, complicada, en una situación además complicada para el país. Yo en lo personal lo lamento mucho y espero que esta situación se pueda revertir. Porque una persona que está enferma, que está grave, que está delicada, y ya está en su casa con la tranquilidad del caso, a que otra vez llevarlo, me parece una perversa, me parece morbosa la situación de una decisión que en este momento no tiene ni pie ni cabeza. Nada más puedo decir, porque no hay nada más que añadir al tema. El fallo del Poder Judicial básicamente se centra en un criterio de aplicabilidad del indulto. ¿Esto es una interferencia? Absolutamente, sí, creo que es una interferencia sobre la facultad del presidente, que tiene esa atribución, tiene ese derecho. Pero además las circunstancias no dejan llamar la atención. La venganza nunca es justicia. Me sorprende que prácticamente casi 8 meses, 9 meses de este indulto, hoy ya se revierta la situación en un escenario bastante complicado. La venganza no es justicia. No hay nada más que añadir. Lamento mucho esta situación. Keiko Fujimori está regresando, estaba yéndose en este momento a apoyar a los candidatos de la provincia, está regresando al aeropuerto, imagino que se va a manifestar. ¿Has conversado con ella? Lo único que te puedo decir es que ella está regresando al aeropuerto y se va a manifestar en cualquier momento, me imagino. Reunión no, o sea, la cosa es bastante clara, me parece morboso, me parece inhumano, me parece de una falta de todo, de criterio. Yo le llamaría venganza, o sea, esa cosa perversa que tiene el ser humano a veces por reaccionar de una manera de un hombre que ustedes mismos lo ven, que no se mete en nada, que está en su casa y no interfiere con nada. ¿A qué? Nada más voy a decir, no me vas a sacar nada más lo que estoy diciendo, no me pongas cosas que no te voy a aceptar, no te voy a contestar. ¿Lo tengo en mi cara? ¿Alguna pregunta más? ¿Algo más? Muchas gracias.
Bueno, es un momento tenso, ¿no? Hemos escuchado las declaraciones de la congresista Glave, Aramayo y Alcorta. Van a seguir las repercusiones, las reacciones tras esta declaración de no aplicación que la dicta el Poder Judicial al indulto concedido a Alberto Fujimori y además ordena la ubicación y captura del expresidente. Nos vamos a ir a la pausa y regresamos comentándoles que los familiares, en tanto, de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta se encuentran satisfechos con esta decisión judicial. El abogado de los deudos, Carlos Rivera, calificó el fallo de hecho como un triunfo. Regresamos con la ampliación en minutitos. Sinceros, historias que yo quiero contar. Vamos siempre pensando en ti, en cómo una palabra se convierte en emoción. Radio Nacional está contigo para siempre. Radio Nacional, identidad nacional. Radio Nacional. Nacional, lo mejor de lo que somos. ¿Qué puedo hacer hoy con mi cocinero? Se puede freír, se puede dorar, se puede hacer todo con Cocinero. Se puede sellar, se puede saltear, puedes calentar y hasta empanizar. Todo queda más rico con tu Cocinero. No se va a quemar, te vas a lucir y les va a encantar. Elige Cocinero y todo te quedará más rico. Cocinero, tu aliado seguro en todas tus comidas. Mamita, desde este lunes 1 de octubre regresa el ojito más regalón del Perú con tu diario Ojo. Gana dinero en efectivo, al instante y sin sorteos. Reclama gratis hoy tu raspa y gana. Serán más de 190.000 soles en efectivo para 700 ganadores. Si ganaste, guarda tu raspa del ojito regalón para que puedas reclamar tu dinero. A más diarios, más oportunidades de ganar. Ojo, el diario de la familia peruana. 11 peruanos unieron al país. Y ahora 32 millones de peruanos estarán unidos en la cancha. Es nuestro deber ganar este partido. Por el bien del Perú, por el bien de todos, vota bien. Esta es nuestra oportunidad para ser el país que todos queremos. Este 7 de octubre son las elecciones regionales y municipales en todo el Perú. ¡Vota bien! ¡Vota pensando! OMPE, hacemos que tu voto cuente. Mañana en Cocina con Causa. Un clásico regional, la caiguandina contra el Juan Amazónico. Entérate qué le pondrán nuestros cocineros para enriquecer estos deliciosos platos. Únete a esta buena causa. Esa es la información que está remeciendo el ambiente político. Se declaró, o en todo caso se conoció, antes del mediodía, el Poder Judicial declaró la no aplicación del indulto concedido al expresidente Alberto Fujimori y además ordenó la ubicación y captura del expresidente. Tal cual, en ese sentido estamos al pendiente, estamos a los exteriores de la residencia del expresidente Alberto Fujimori ante cualquier eventualidad. Hemos conocido ya las reacciones desde el Congreso de la República. Hemos hablado también con el médico y excongresista, el doctor Aguinaga, que nos ha conversado que todavía no se ha comunicado con el expresidente. No sabe cuál es la situación de salud, pero que supone ya a estas alturas de la jornada, sabe de esta información. Recordemos que en los últimos meses presentaba temas de arritmia, ¿no?, cardíacas, y además que padece también de presión alta. Vamos a ver cómo es que finalmente impacta, ¿no?, en esta persona, que es el expresidente, pero es una persona, al fin y al cabo, esta información, en tanto se ha ordenado ya su ubicación y captura. Vamos a conocer ahora más reacciones. Tenemos las declaraciones del congresista Johnny Lescano. Escuchemos. Y ahí se dio cuenta que todavía ha sido una componenda entre el señor Kuczynski y el señor Kenji Fujimori, y eso desencadenó
Obviamente hay irresponsabilidad, porque si no lo hubieran grabado a los Avengers no se hubiera conocido eso y quizás hubiera habido mayor discusión. pesado, digamos, para esta Ha pesado terriblemente porque dijeron esta es una componenda, aquí no se ha analizado nada del estado de salud, absolutamente nada, y aquí hay una componenda y lamentablemente se puso en evidencia que era una cuestión. No habría sido un indulto transparente, digamos. Pero eso ha dicho la Corte Suprema, que no se ha analizado la parte de salud del señor Fujimori, Alberto Fujimori, que solamente ha sido un arreglo político y eso se puso en evidencia por mismos parlamentarios de Fuerza Popular. Seguimos con reacciones. Tenemos un tuit del abogado Carlos Rivera que además, recordemos, ve los procesos de las víctimas, ¿no?, de Barrios Altos y La Cantuta. Dice: la resolución del magistrado Núñez Julca, que anula el indulto a Fujimori, restablece el derecho a la justicia de los familiares de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta. Estamos a la espera también de alguna reacción, ¿no?, por parte de los familiares de las personas que perecieron en estos casos, que luego se volvieron también activistas, ¿no?, y que son muy activos en las redes sociales para conocer también de primera mano las impresiones tras esta información. Es la declaración del doctor Carlos Rivera Paz, también abogado del IDL. Seguimos con más reacciones. Tenemos ahora la de la excongresista Marta Chávez Cosío. Sentencia claramente, dice, prevaricadora, pues parte de un hecho falso, que el expresidente Fujimori fue condenado por delitos de lesa humanidad, hasta que el juez y el abogado de procesados por terrorismo, Gamarra, admitieron que no fue condenado. No podía hacerlo por lesa humanidad y adjunta ya, me parece, parte del documento, que es un documento y de lo más extenso que se adjunta en esta sentencia del Poder Judicial, y que poco a poco los, digamos, cercanos al tema, los especialistas en el tema, lo van detallando ya y lo van nombrando. Conforme vaya avanzando la jornada se van a conocer, me parece, más detalles jurídicos y anotaciones respecto de esta sentencia, porque lo que se conoce ahora de primera mano, y es lo que ha causado el total impacto finalmente, es la declaración de no aplicación de este indulto, que entendemos está dentro del marco de la segunda instancia. Esto se puede apelar, pero en tanto se apela, el que fue indultado y ahora ya no, se ha ordenado contra él ubicación y captura. Esa es la situación real que tenemos ahora mismo sobre la mesa y la que está, generando pues todo este cisma en un ambiente ya y por demás complicado que vivíamos. Recordemos y retomemos también un poco la coyuntura de días anteriores. Estamos a 3 de octubre, ya mañana se vencía el plazo para que se aprueben estas reformas. ¿Cómo va a impactar todo esto que estamos viviendo ahora mismo, todas estas informaciones, en el debate, en la discusión de estas reformas? ¿Va a haber impacto? ¿Las va a afectar de alguna manera? ¿Se va a aplazar? Y lo conoceremos en las siguientes horas. Estamos también dentro de una campaña política. El domingo hay elecciones. Todo eso elevaba la tensión de la coyuntura política, y de pronto con esta información y las reacciones están y por demás. Evidentemente es un tema polémico y en ese sentido pues va a haber contrastes, ¿no?, siempre en la información, en las impresiones, en las reacciones de un lado y del otro. Escuchábamos, en todo caso leíamos a la excongresista Marta Chávez decir que es una sentencia prevaricadora, mientras que el abogado de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, el doctor Rivera, calificaba la sentencia como un triunfo y como una oportunidad para que las familias, los deudos, puedan encontrar y puedan proseguir en su camino y en su lucha por alcanzar justicia. Hay evidentemente impresiones encontradas en toda esta jornada tan complicada. Vamos a seguir escuchando las reacciones desde el Congreso de la República, donde precisamente hoy hay pleno y se iban a discutir, las reformas, otros temas complicados también, como el del juez Inostroza, suspendido juez Inostroza, y los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. De momento todo eso ha pasado, ¿no? Ahora un poco a segundo plano, y estamos sobre esta información y al pendiente de lo que vaya a ocurrir en la casa, en la residencia del expresidente Fujimori, donde entendemos, por lo que conversamos más temprano con
Su médico de cabecera y ex congresista, el doctor Aguinaga, se encontraba ahí, aunque todavía no había tenido una comunicación con él. Nos comentó también que también el expresidente en algún momento incluso hasta salía a caminar a la esquina, regresaba a comprar el periódico, por lo que él interpretaba a estas alturas de la jornada y ya podía saber del tema. Tenemos declaraciones, me indican, del congresista Tubino. Seguimos con declaraciones, con reacciones. Escuchamos al congresista Tubino. ¿Así vamos a llegar al bicentenario? ¿Lleno de odios? ¿Es justa esta decisión del Poder Judicial de revocar el indulto al señor Fujimori? Es una canallada donde se ha dejado totalmente de lado el sentido de humanidad que debemos tener. Y hacer eso a una persona, entrar en años, un anciano que está delicado de salud, revocar una decisión presidencial en la manera como se está haciendo, vuelvo a insistir, se define con una palabra, es una canallada. Eso es lo que yo puedo decirles. ¿Cree que usted que había fundamentos? Señalan algunos parlamentarios colegas suyos. Nació mal el negociado con el señor Kuczynski en su momento, hasta la decisión que se tomó de no revocar la ley. Mira, acá en el fondo lo que uno tiene que analizar en este tipo de decisiones es que estamos viendo a una persona que es un anciano delicado de salud y hacer lo que se está haciendo. ¿A usted le parece correcto como seres humanos? ¿Dónde está el sentido de humanidad? Hoy día en el Perú prevalece el odio. Así como con una sociedad así vamos a llegar al bicentenario. ¿Qué responde usted a las víctimas de Berrosalta de la Catuta y otros que señalan que lo que acá prevaleció es la justicia? No, acá no ha prevalecido la justicia. Acá lo que prevalece es el odio. Y ellos, y también todo un sector de la sociedad nuestra. Escuchábamos al congresista Tubino, también hemos escuchado a congresistas de distintas bancadas, ¿no? A la congresista Glave también, Aramayo, al corte al exministro de Justicia, Enrique Mendoza, que ratificaba la gracia presidencial otorgada a Alberto Fujimori. Vamos a continuar con esta información, ampliando la noticia ya desde nuestra señal informativa del 7.3. Continúe de momento con nuestra programación habitual en TV Perú. Buena tarde.